Muy buenas. En esta presentación les mostraremos una famosa duda: el por qué hace tanto ruido la prueba de resonancia magnética, esa duda con la que la mayoría de pacientes se va de la sala. Vamos a comenzar con una pequeña introducción sobre cómo funciona una resonancia magnética. Para que lo entendáis, este aparato se ha convertido en una de las pruebas más solicitadas dentro del radiodiagnóstico, ya que es una prueba que a los médicos les aclara mucho a la hora de realizar el informe. Todo eso gracias a su gran poder de diferenciar tejidos. Pero seguimos en lo mismo, la pregunta que se siguen haciendo es la misma. Vamos a ir desgranándola poco a poco. La máquina de resonancia magnética se compone por un potente imán, en su mayoría superconductor, con un transmisor y un receptor de ondas de radio, además de toda la electrónica. Todos estos componentes son muy pesados, por lo que la máquina se recomienda ser instalada en el sótano de hospitales o clínicas. El imán crea un potente campo magnético, incluso más potente que el de la Tierra. Por lo tanto, al pasar a la sala, nos obligan a quitarnos los objetos metálicos por el riesgo de ser atraídos por este imán. Y el transmisor, a su vez. Hay 4 imanes dentro de la máquina. Uno principal, el más grande y potente, y los otros 3 más pequeños, que son los gradientes, que se encuentran dentro de una bobina grande de metal denominada bobina de gradientes. Esta bobina de gradientes se compone por electroimanes de cobre, que crean un campo magnético secundario en cada una de las 3 direcciones del espacio, es decir, Y, X y Z. Su función es localizar la señal espacial de la resonancia magnética y codificarla para crear la imagen. Bueno, después de estas explicaciones, vamos a la pregunta principal: ¿a qué se debe tanto ruido? Pues para generar el campo magnético se tiene que aplicar una corriente eléctrica, y cuando ésta se aplica en presencia de un campo magnético estático, se producen fuerzas magnéticas variables que actúan sobre la bobina de gradientes, es decir, una vibración mecánica. Esto hace que se expanda y contraiga rápidamente en cuestión de milisegundos, produciendo movimientos o vibraciones, generando el ruido que se manifiesta por toda la sala. Por ello, podemos decir que el principal responsable del ruido que genera la máquina de resonancia magnética son las bobinas de gradiente. Aparte, hay otros factores que contribuyen a generar ruidos, como puede ser la modificación de parámetros de adquisición. El ruido acústico tiende a mejorar con la disminución del espesor de corte, del campo de visión o field of view, del TR o tiempo de repetición y del TE o tiempo de eco, pero esto puede afectar a la imagen. Es decir,
que si modificamos los parámetros de adquisición, esto nos puede llevar a que la imagen sea de peor o mejor calidad. Por otra parte, las características del ruido acústico tienen una dependencia espacial dependiendo de la posición y el tamaño del paciente. Es decir, que si el paciente pesa más. Por último, vamos a ver cómo se puede lograr disminuir el ruido acústico. Se ha desarrollado un método de adquisición en el que los gradientes se utilizan sin interrupción, al contrario de las demás técnicas. No se activan y se desactivan rápidamente, con lo que elimina la vibración mecánica y, por consecuente, una gran parte del ruido acústico. Otra característica de esta tecnología es que posee una conmutación ultrarrápida de la radiofrecuencia, lo que permite cambiar a las bobinas de radiofrecuencia del modo recepción a transmisión en microsegundos y así maximizar la relación señal-ruido. Bueno, y para terminar os dejo un consejo que veo importante, en el cual se recomienda que antes de empezar la prueba solicitemos unos cascos de protección auditiva o, a falta de estos, unos tapones, ya que el sonido de la máquina es alto y puede causarnos problemas de audición.